Hola mis queridos amigos, nuevamente con ustedes, su doctor Tigre, el que ronca en esta negra noche neoliberal latinoamericana, sudamericana, ecuatoriana, hoy más negra que nunca con la presencia del coronavirus en el Ecuador y luego de que una noticia que se publica en la televisión causa pánico. Se señala que el pico del coronavirus en Quito llegará posiblemente a fines de mayo y que tendremos para ese tiempo 4.500 contagiados. En realidad, el problema ya no es el contagio. El problema es la supervivencia. La supervivencia se ha convertido ahora en el reto fundamental, porque contagiarse puede generar pacientes portadores que no tienen ningún síntoma, pacientes con síntomas leves que se pueden recuperar fácilmente y los que son pacientes graves y complicados que en realidad representan el 2 por 1000 de cada uno. O sea, se necesitan 1000 personas para que 2 de ellas se compliquen, en el caso de Estados Unidos. En el caso de Ecuador puede ser mucho mayor la cantidad de personas que se compliquen, especialmente en zonas donde la atención médica es mala y donde la gente no cuenta con recursos, no cuenta con medicinas, mascarillas y todas las condiciones necesarias ahora para una recuperación. Por ejemplo, los ventiladores, la rehidratación. Es interesante que por fin en Guayaquil se ha comenzado ya a pensar en el plasma como recurso curativo y aparentemente van a tomar medidas y están tomando iniciativas por parte del gobierno y por parte de las mismas clínicas para recoger el plasma de pacientes que se han curado y que luego de eso, pues ustedes saben, se hace una centrifugación, se saca el plasma, se separa la sangre y ese plasma se puede colocar en diferentes pacientes que todavía están graves para curar, no para prevenir. Pero lo que es interesante de todo esto es cómo Ecuador se ha convertido, especialmente Guayaquil, en noticia mundial y cómo lo que está pasando en Guayaquil no solamente es motivo de pánico para los mismos ecuatorianos, sino para inclusive otros países de América Latina. En Guayaquil, el suceso son los muertos que están en las calles. Por supuesto, estos muertos que están en las calles se debe primero a que no hay cementerios y la gente está inclusive yendo a enterrar sus muertos en otros cementerios de pueblos, y allá se están haciendo plata los que manejan los cementerios. Algunos cobran $100. Luego tenemos el gran problema de que no hay ataúdes. Se dice que es por falta de madera, que los están haciendo de cartón. En fin, el asunto es el otro problema, la falta de ataúdes. Tercero, tenemos los documentos para poder enterrar a los muertos. Ustedes pueden creer que los documentos para enterrar a los muertos, los certificados de defunción, hayan sido motivo hoy de saqueo y robo. Se pide hasta $500 para tener un documento de defunción de un paciente. Sin ese documento no se puede enterrar. Y entonces se ha dado la posibilidad de explotar a la población a través de los mismos empleados burócratas del gobierno, que, como sabíamos, Lenín Moreno había creado un aparato de gente oportunista que tenía que sacar partido y faltándole solamente ya 365 días para que se vayan. Esta es la oportunidad, este es el manotazo. Así pues, nos hemos convertido en noticia mundial. Pero esta noticia mundial también tiene repercusiones en el resto de Ecuador. Y nos revela el gran problema que tenemos con la denominada red de salud. Habíamos heredado de Rafael Correa una de las mejores redes de salud de América Latina, con hospitales certificados internacionalmente y en todas las provincias. Teníamos hospitales de especialidades, hospitales tipo 1, tipo 2, tipo 3, tipo 4, subcentros, dispensarios, una red completa, no solamente del Ministerio de Salud, sino del Seguro Social Campesino también, y del Seguro Social General. La pregunta es, ¿por qué falló?
¿Por qué no sirvió? Como hemos visto, la primera cosa que sucedió fue que el gobierno decidió reducir el tamaño del Estado y entre los que fijó su atención fue fundamentalmente en el personal de salud. Y, por supuesto, no se atrevió a tocar el personal de educación porque la UNE, la Unión Nacional de Educadores, fue parte de este gobierno y es parte de este gobierno, entonces no se atrevió a tocarles a ellos, pero sí a los médicos, enfermeras, auxiliares, reduciendo hasta en 10.000 el número de personas que estaban en estas áreas. También mandó sacando a la ayuda cubana con el pretexto de que, como habían ayudado al gobierno de Correa, entonces aquí eran innecesarios. Hoy recuerdo muy bien la diferencia entre un médico cubano y un médico ecuatoriano. La diferencia entre un médico cubano y un médico ecuatoriano estaba en que el médico cubano era un médico todoterreno que estaba para trabajar, para servir. El médico ecuatoriano utilizó el cargo público para, comenzando desde los subcentros, hacer recetas de pacientes que no existen y de esa manera saquear los abastecimientos. Segundo, crear y fingir que tenía 30 pacientes cuando había tenido 4, inventando nombres, llenando con historias clínicas de pacientes que nunca atendió. Tercero, se creó un sistema en el que la auxiliar decidía quién es el paciente que se tiene que atender y quién es el paciente que no se tiene que atender, y a quién le da medicina y a quién no le da medicina, la auxiliar y la enfermera. Y para eso entonces creaban un sistema en el que el paciente que le iba a encubrir a ella el día que ella faltaba o el que le traía el regalito era el que tenía derecho a la atención y a la medicación, y el que no tenía regalito no tenía atención ni medicación. La cosa final fue que el sistema se llegó a entorpecer tanto porque se creó un sistema de agendamiento de atención médica. Pero resulta que la central de teléfonos, el 171, era algo completamente inútil. Los pacientes llamaban a ese teléfono 171 y se le daba la cita para Dios sabe cuándo. Desesperado, el enfermo buscaba atención por cuenta propia y finalmente se olvidaba o dejaba de lado el cancelar la cita. Para el día señalado, el dispensario, el hospital, el subcentro no tenía pacientes, tenía 4 o 5, los demás habían cancelado. Entonces el médico se dedicaba a llenar ficticiamente con historias clínicas que no había atendido, de pacientes que no habían atendido, y así se creó un sistema mentiroso de atención médica. Creado una vez este sistema y deteriorado ya el sistema que dejó Rafael Correa, el momento en que se presenta la crisis, la gente comienza a tener menos seguridad y a darse cuenta que la red de salud no le daba seguridad, ni la red del Seguro Social Campesino ni la red ministerial. ¿Por qué no le daba seguridad? Primero porque en el mismo hospital se confesaba que no había mascarillas, no había guantes, no había alcohol, no había respiradores. Finalmente, los pacientes llegaban, estaban junto a otros que sí estaban graves, él suponía que tenía la enfermedad, y no existían hospitales especializados que separen los pacientes que eran de otras enfermedades con las que son del coronavirus. Precaución que sí la tuvieron China, que creó un hospital, aparte hospitales, no solo uno, en una semana. Y luego lo mismo ha hecho Estados Unidos, lo mismo ha hecho Italia, lo mismo ha hecho Brasil, se utilizan canchas de fútbol, parques y todos esos lugares. México ha hecho hospitales inflables, que era el mecanismo para evitar que los pacientes que estaban con coronavirus pudieran invadir los lugares donde habían otros pacientes. Así, los hospitales se volvieron en un lugar peligroso para llevar a un paciente por otra enfermedad.
y en un lugar peligroso para llegar a un paciente que suponía que estaba enfermo, pero en realidad podía tener otra enfermedad. La fiebre podía ser por cualquier otra razón. Este fue el mecanismo como se creó en el Ecuador un deterioro de la red de salud. Y finalmente, Ecuador hoy enfrenta una situación nacida de un gobierno que no es el gobierno por el cual la gente votó. El gobierno por el cual la gente votó era un gobierno en que el candidato Lenín Moreno era un candidato que pertenecía al movimiento Alianza País, que había trabajado con Rafael Correa en su primer mandato, luego fue a hacer funciones por el gobierno ecuatoriano en Suiza y finalmente retornaba a Ecuador. Cuando este presidente se cambia y se pone del lado opuesto a Rafael Correa, se asocia con toda la oposición que él tenía, que comenzaba por los terratenientes, los banqueros, los partidos tradicionales, la embajada norteamericana, una gran parte del ejército ecuatoriano, especialmente los jubilados, los exmilitares. Todo esto le permite al presidente crear un gobierno que nunca el pueblo ecuatoriano escogió y nos impuso una forma de gobierno fundado en la traición. A la traición le siguió el engaño. La traición ya no fue solo del presidente, fue también de todos los asambleístas, el 75% de los asambleístas de Alianza País, de algunos ex prefectos, Baroja, ex alcaldes, Barrera, hablamos de la provincia de Pichincha, de la ciudad de Quito, y así numerosos otros exfuncionarios que estuvieron con el gobierno de Rafael Correa y que se pasaron, que le dieron la espalda. La traición se convirtió en política pública, en algo bien visto, en algo que no iba ni con la moral cristiana que ve en Judas al peor personaje de toda la Biblia, y todavía más se suma a esto la falta de credibilidad después de que utiliza una consulta popular, y en esa consulta popular promete el castigo a violadores, profesores especialmente, que habían violado a niños. Decían que había 4,000 y pico de niños. Pero en el fondo estaba escondida una cosa muy importante. Una reconfiguración del quinto poder del Estado, que se llama el poder de control social, de transparencia se llama, la función de transparencia. Y esta función de transparencia es captada y a través de ella logran apropiarse Lenín Moreno de la función judicial, otra de las funciones del Estado, la que da justicia, logra apropiarse de la función electoral, la que va a nombrar su sucesor, del Tribunal de Garantías Constitucionales, del que reconocía si había o no había violación de la Constitución en los actos que hacía el presidente, se apropia de los órganos de control y finalmente logra conseguir, junto con la embajada norteamericana y el gobierno de Donald Trump, incluir al Ecuador en la guerra contra el narcotráfico, lo que le permite a Estados Unidos cada 15 días enviar funcionarios militares norteamericanos para controlar a los militares ecuatorianos y su desempeño, y formar inclusive agentes dentro de la Policía Nacional, de la DEA. Con este aparato formado en el que todas las funciones del Estado, más el ejército y la policía, pasan a ser manejados y manipulados por Lenín Moreno, por su esposa, por sus 2 o 3 ministros, el Ecuador se encuentra sin
perspectivas democráticas y el gobierno comienza a perder credibilidad. Después de perder credibilidad porque hace una campaña para culpar al gobierno anterior de todo lo que no podía hacer. Comienza a culparle de que no puede construir porque no le han dejado dinero, de que no puede dar empleo porque no le han dejado dinero, de que no puede hacer esto porque no puede vender las empresas públicas porque el gobierno anterior le impide. En fin, todo comenzó a ser parte y culpable el gobierno anterior. Era un partido perdido antes de empezar. Una vez que ya confesaba que iba a ir a perder ese partido y que el mundo y el Ecuador se comenzó a dar cuenta de que este individuo era inepto, no solamente que tenía incapacidad física, tenía incapacidad emocional, no tenía empatía con el pueblo, no tenía carisma y no tenía capacidad intelectual, no estaba preparado, no tenía idea de cómo hacer las cosas, no sabía en dónde diablos estaba pisando. El octubre del año pasado, el pueblo se levanta, él reacciona brutalmente, mata a no sé cuántas personas, alrededor de 11, y finalmente es rechazado junto con otros gobiernos de América Latina para después caer en este problema del coronavirus y manejar la situación crítica de manera desastrosa, tan desastrosa que termina despertando pánico en el Ecuador. Este desastre se traduce en muertos que están en las calles. Muchas gracias.